Muy bien, y estamos con la ex procuradora, la doctora Silvana Carrión, para hablar de este caso. Yo quiero hacer un disclosure bien claro. El señor López Aliaga se ha referido a mí como asesina y ladrona. ¿Ok? Y tenemos el video. Yo se los voy a poner recurrentemente para que ustedes tomen conocimiento. Esa es la forma en la que se expresa normalmente. Si no se hace lo que a él le da la gana, él dice las cosas que dice. Y reitero, no dijo ayer nada negativo sobre Jaime Chincha, pero hace 10 meses sí. Hace 10 meses dijo que ya estaba muriendo uno más cuando lo habían botado del trabajo. De eso se trata. Gracias, Silvana Carrión, por estar con nosotros esta mañana. Cuéntenos, por favor, ¿qué se imputa en el caso OAS a Renovación Popular? Empecemos por ahí, para que la gente entienda los antecedentes. Sí, bueno, gracias Rosa María por este espacio. Hay una investigación en la cual se imputa aportes de campaña a lo que era Solidaridad Nacional en su momento, aporte de campaña por parte de la empresa OAS y Odebrecht. Así es. Durante la gestión del señor Luis Castañeda, ¿no? Luego, este partido político, todos conocemos que cambió de denominación y ahora se llama Renovación Popular, es el mismo partido político. Ese partido político, denominado Renovación Popular, es el que ha sido primero incluido en el proceso penal como persona jurídica investigada para que responda por consecuencias penales, ¿no? Por estos hechos de corrupción y de lavado. Y como corresponde, la Procuraduría ad hoc, bajo mi cargo, solicitó que también esa agrupación política ingrese como responsable civil para el eventual pago de reparación civil solidario. Nosotros somos actores civiles, la Procuraduría ad hoc es actor civil en ese caso, es decir, es la parte agraviada que solicita la indemnización o la reparación para el Estado, y hemos pedido 238 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares de manera solidaria contra todos los investigados en este caso. También estamos solicitándolo contra la agrupación Renovación Popular. Por eso es que hemos solicitado que se incorpore como tercero civilmente responsable para el eventual pago de la reparación civil. Y es curioso que se viene discutiendo en diferentes audiencias este pedido de la Procuraduría ad hoc, y el 25 de septiembre tenemos audiencia programada este mes para terminar de discutir su incorporación, la incorporación de Renovación Popular como responsable civil. En el caso, si lo incorporan como responsable civil, la Procuraduría puede trabar embargos en ese momento, claro, contra la organización política. Claro, ¿no? y la idea, y lo que era diligente en el caso suyo, era una vez que esté incorporado, trabar los embargos correspondientes. Correcto. Con lo cual, el dinero que entra del Estado peruano, hoy, a Renovación Popular, quedaba automáticamente embargado. Embargado, tenía todos medidas los cautelares, flujos que entraban, todos los activos que tenga esta organización política, porque eso es lo que indica la ley, que tiene facultad la Procuraduría. Y un activo son los flujos que entra de dinero para la vida de este partido que paga el Estado peruano. Exacto. Entonces, usted es una amenaza. En ese contexto es que él insistentemente ha pedido mi retiro del cargo, que se ha concedido el día viernes. No, y además es a todas luces un tremendo conflicto de interés que el mismo partido, la bancada, recurra a la Procuradora General del Estado para que usted sea retirada. Y lo reconocen en ese comunicado. Sí. No lo niegan, no, lo reconocen. Ellos han ido a pedir su retiro, lo dicen con toda claridad. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Y dicen que han ido en su calidad de congresistas preocupados por la situación, por un procedimiento en el extranjero. Sin embargo, el comunicado que hemos visto es de la banca, es del Renovación Popular. Claro. Ellos han ido como Renovación Popular a insistir con la Procuradora General para el retiro de mi cargo cuando su presidente ya había solicitado formalmente mi destitución. Hay que señalar que el Congreso, este Congreso, aprobó una ley ya señalando que los partidos políticos están exentos de responsabilidad penal, lo cual es una cosa increíble a nivel mundial, ¿no? Porque yo nunca he entendido cómo alguien puede estar exento de responsabilidad penal. Pero los jueces no han acogido esa ley. Por control difuso han dicho, eso es inconstitucional, ustedes son responsables igual hasta ahora. Y eso también, pues, es igual que la ley de amnistía, les da pataleta. Ellos quieren llegar por el otro lado. Y si me permite, Rosa María, hay un dato adicional.
hace 3 meses o 4 meses, casualmente esta agrupación Renovación Popular, en este caso, pidió su exclusión en base a esa ley. Claro. Y discutimos intensamente Fiscalía y Procuraduría. Rechazaron el pedido de Renovación Popular, presentaron apelación y la Procuraduría ad hoc presentó sus argumentos oponiéndose a esa exclusión y el Poder Judicial da la razón para que la organización permanezca en el caso, infundado su pedido, acogiendo los argumentos de la Procuraduría ad hoc. Claro, pues. Entonces, la organización sigue en el caso también por insistencia de la Procuraduría. Esta es una historia que había que contar, ¿ok? Porque no se ha contado. Todo el mundo está hablando de lo del Discovery en Nueva York. Esta es la historia que importa. La historia que importa es que Renovación Popular, el partido Renovación Popular, ya se está incorporando a este proceso y el 25% de septiembre lo incorpora, y ahí es la Procuraduría la que va a trabar embargo, no la Fiscalía. No. La Fiscalía no lo puede hacer. No tiene esa competencia. Así es. Vamos a explicar un poquito al público que no es abogado, ¿cuál es la competencia de la Procuraduría? ¿Cuál es su rol en el proceso? Porque esto a veces es confuso para el público. Sí, en un proceso penal participa la Fiscalía para perseguir el delito y las acciones penales, los ilícitos, y participa la Procuraduría en representación, en los casos de corrupción, en representación del Estado. Como agraviado. Como agraviado. O sea, usted es la abogada del Estado para los agravios que el Estado ha sufrido por estos hechos de corrupción. Y por lo tanto solicitamos una indemnización, ¿no?, que se llama reparación civil para efectos legales a favor del Estado por estos hechos ilícitos. Vamos a revisar un poco su carrera. ¿Cuánto tiempo tiene en la Procuraduría Lavallato? 8 años, 3 años como procuradora adjunta, 5 años como titular. ¿Cuánto dinero ha logrado usted embargar o, bueno, afianzar, digamos, para el Estado peruano en este proceso? En estos 8 años hemos logrado 2.800 millones de soles inscritos en registros públicos como embargos, ¿no? Es impresionante. Nunca antes visto en la historia de las procuradurías ni de los abogados a favor del Estado. 2.800 millones de soles. Que Récord están de récords. Asegurados para las futuras sentencias. Claro. Ya tenemos de dónde cobrar. Claro, con dinero, inmuebles, ¿no? etcétera. Inmuebles, acciones, vehículos, casas de playa, o sea, todo, ¿no? Ahora, 2.800 millones, ¿cuánto ya se ha hecho efectivo? Estos son los embargos. Sentencias, título de deuda firme para cobro del Estado como reparación civil, tenemos 1.500 millones de soles a la fecha, ya sentenciado, deuda, título firme. Y hay una particularidad de los casos Lavallato y de estas sentencias, es que este dinero es cobrable efectivamente, 100% en el tiempo, porque este dinero, este título de deuda viene con aseguramientos. ¿De qué? Fideicomisos, embargos, ¿no?, que se van haciendo efectivo en el tiempo. De hecho, a la fecha, hemos cobrado 310 millones de soles, que de por sí ya es la recaudación más alta en la historia judicial. En la historia judicial en tema de corrupción, en la más alta hasta la fecha. Y este año 2025, en diciembre, la Procuraduría iba a recaudar o va a ingresar directamente 75 millones de soles más, ¿no? Bueno, felicitaciones por el buen trabajo. Nadie se lo ha dicho, pero alguien se lo tiene que decir. Y en el 2028 estaba proyectado que entre 600 millones de soles. O sea, eso nunca antes se ha visto en el país. Y es dinero asegurado. Tenemos el esquema anterior de corrupción de los casos llamados Fujimori y Montesinos, donde hay sentencias con 1.500 también millones de soles aproximadamente, de las cuales se ha cobrado casi 60 en 20 años. Y no se va a poder cobrar más. Y no se va a poder cobrar porque no tienen bienes. Este es un dinero asegurado y cobrable en el tiempo. Y ese es el trabajo y el legado, ¿no?, que deja mi gestión en la Procuraduría. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Va al Pronavi? La Ley de Procuraduría General del Estado, el Decreto Legislativo 1326, señala que ese dinero va a las cuentas del Banco de la Nación a cargo de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, desde hace 3 años más o menos, salió una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas para que ese dinero pase directamente al Tesoro Público. Entonces, ese dinero ahorita lo que sirve es para presupuesto ordinario de todas las entidades en el país. No, para eso sirve ahorita. Es impresionante. Pero no fortaleciendo las procuradurías tampoco, ¿no? Vamos a la historia de Nueva York. El señor López Aliaga insiste en desconocer un contrato, sin que exista en el Perú una sentencia penal que establezca que ese contrato por sí mismo, el contrato, es corrupto. ¿Ok? Ha perdido 2 arbitrajes y probablemente pierda todos los que vengan, porque está claro que ningún tribunal arbitral en el mundo le va a dar la razón. Ahora bien, él contrata abogados
bastante caros, ¿no? Ha gastado como 100 millones de soles en abogados en Nueva York. Y estos abogados quieren iniciar un procedimiento contra Brooksfield, una de las empresas más grandes del mundo en infraestructura. Y piden un procedimiento de discovery, es decir, que la empresa entregue información propia. Pero ese procedimiento de discovery no lo pueden pedir los abogados de la Municipalidad de Lima porque no tienen título para hacerlo. ¿A santo de qué? ¿Representan a quién? Al alcalde de Lima. El alcalde de Lima no tiene vela en el contrato entre Brooksfield y el Estado peruano. Entonces, López Aliaga se le ocurre la procuradora anticorrupción. Ella tiene que pedir un discovery a Brooksfield. Y usted le dice en un primer momento, no. Cuéntenos por qué le dice en un primer momento, no, yo también le hubiera dicho que no, pero cuéntele al público por qué le dice que no. A ver, aquí en el país se vienen litigando varios casos por la concesión Rutas de Lima. De hecho, hay una investigación en la cual se viene investigando, valga la redundancia, la compra de acciones de Brookfield respecto a la concesión Ruta de Lima. Ahí nosotros participamos activamente y en esa investigación se han pedido, a través de los mecanismos de cooperación internacional, diferente información a Estados Unidos y Canadá también. Cero costo al Estado, por los mecanismos de cooperación internacional. ¿Y se ha obtenido? ¿No? ¿Y se ha obtenido? Se está obteniendo y se han obtenido algunas declaraciones testimoniales solicitadas, ¿no? Como tú dices, ¿eso cuánto le ha costado al Estado peruano? Cero. Es el sistema de cooperación no han tenido que internacional, contratar abogados en Nueva York por y esa es la competencia $100 que tiene la Procuraduría DO para participar en esos casos. Perfecto. Nosotros hemos solicitado también esos actos procesales. La Procuraduría y la Municipalidad de Lima nos viene pidiendo información desde que yo estoy en la Procuraduría para coadyuvar la defensa de los arbitrajes internacionales y nosotros hemos coadyuvado siempre. Todo lo que tenemos infinidad de informes con la cual hemos alcanzado información. Pero resulta que desde el año pasado, creo que julio y agosto, ¿no? La Municipalidad de Lima decide contratar ese estudio de abogados, el estudio Bosch-Schiller, que para que inicie unas acciones en Estados Unidos. Una de estas acciones, efectivamente, como comentas, es una acción llamada Discovery, que es una acción de pesquisa, pedir información para ver qué consigues en el extranjero. A ver qué descubro en tus oficinas. Sí, pero acá hay un dato importante. Cuando se hace esa propuesta, esa procuraduría, esa municipalidad tiene su procuraduría, sí, claro. La Procuraduría de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y el procurador en su momento, cuando el estudio hace esa propuesta y le pasa el texto de la moción, le dice, mira, nosotros somos parte legitimada, porque nosotros representamos a la municipalidad. Ustedes, la que tendría que participar acá en todo caso podría ser la Procuraduría del caso de Lavajato, porque finalmente ellos son los que representan. Advierten a los abogados. Hasta dos informes, en la cual el procurador... Eso te ha costado 100 millones de soles. El procurador le advierte al estudio, ¿no? El estudio... No se puede, claro. No se puede. El estudio finalmente insiste y presenta el pronunciamiento. Dato 1. Dato 2. Discúlpame, eso ya es negligencia, ¿no? O sea, por decirlo menos. Si te está costando 100 millones de soles los abogados en Nueva York y no entienden que no están legitimados. Y que su propio abogado de la municipalidad se lo está diciendo. No está legitimado, ¿para qué presenta? Pues, ¿no? Y ojo, que la Procuraduría de la Municipalidad de Lima es área usuaria, requirente de ese servicio. Claro. Okay, ahí también lo anuncio porque creo que hay temas que Contraloría también debería mirar, no solamente pedirme información a mí porque me han tratado de empapelar todas estas últimas semanas, sino tendría que pedir información ahí también. 2 informes donde el procurador le dice, esto no se puede, ¿no? Yo anticipo que el juez puede observar, puede cuestionar esto. Presenta, pero además presentan como expertos, y eso lo hemos conocido cuando nos han indicado que tenemos que ingresar, presentan un informe de un experto que se llama Richard Alemán Florindes. El señor Alemán Florindes es hermano de José Marcelo Alemán, abogado de Odebrecht. Claro, hay un conflicto de interés. Un conflicto de interés. Entonces, la Procuraduría, eso nos lo han comentado, pero no nos dieron los documentos, anuncia al estudio que hay un conflicto de interés. Y le dice, no lo puede contratar al experto. Y el estudio lo contrata. Y presenta el informe del experto en la moción de Discovery también en Estados Unidos. Y esto ha sido públicamente anunciado, digamos, en los medios de prensa, porque la resolución del juez de Nueva York ha sido publicada, ¿no? Claro. Y ahí mencionan el informe del señor Alemán, ¿no? Entonces, segundo tema, que por lo menos hay una irregularidad en todo este procedimiento.
En ese escenario es que efectivamente pierden el Discovery. Que iban a perder de todas maneras como en la guerra. Pues. La primera decisión como del juez guerra avisada no mata gente. admitir a trámite, pero cuando Brookfield sale a la cancha y se opone, junto con Scotiabank, presentan una serie de argumentos y el juez de Nueva York dice, declaró nulo todo porque en realidad no corresponde, bueno, en fin. Es ahí, el 27 de mayo, con esa declaración, que el alcalde López Aliaga hace un pedido formal a la Procuraduría ad hoc, indicando, ustedes ahora tienen que ingresar, porque el juez de Nueva York lo está diciendo. Pero el juez de Nueva York no decía eso. No decía. El juez de Nueva York lo que dice claramente es, la parte legitimada de ese país debería ser quien persigue el delito, quien tiene los mecanismos de cooperación internacional, y en este país, como está distribuido el proceso, esas facultades las tiene la Fiscalía. En Estados Unidos probablemente es distinto, ¿no? Claro. Pero acá tenemos esta separación de entidades, ¿no? Entonces, esa es la opinión que nosotros le contestamos al alcalde. El que tiene que intervenir es el fiscal peruano. Indiscutiblemente. Con nosotros podría haber alguna duda, pero indiscutiblemente la Fiscalía. La Fiscalía. Llame a la Fiscalía, toque la otra puerta. Si es que quieren subsanar realmente el proceso. Toque la otra puerta y llame a la Fiscalía. Claro. Entonces, hacemos un Entonces análisis tenía que llamar técnico a legal. José Domingo Pérez. Claro. O al fiscal que está a cargo de este caso, que es el doctor Walter Villanueva, en realidad, que es el quinto despacho. Muy bien. Tenía que llamar a uno de la Fiscalía y la Vallato. ¿No? Jamás, pues, porque ellos son implicados. Pero además, porque el abogado del alcalde, ¿no? Que lo vi en medios en esa época, el señor Wilmer Medina, salió a indicar que jamás iban a llamar a los fiscales porque los fiscales son los mejores abogados de Odebrecht, ¿no? Y que a pesar que nosotros habíamos hecho esa recomendación, eso ellos jamás lo iban a hacer. Eso lo declaró públicamente. Bueno, eso es una decisión de la municipalidad. Claro, nosotros comunicamos lo que es técnicamente legal posible, ¿no? Así es. Entonces se lo comunicamos a la Procuradora General Carhuajulca, se lo comunicamos al alcalde, se lo comunicamos a la Procuraduría de la Municipalidad. Mire, acá está la ley, no nos toca a nosotros. Acá está la interpretación que hacemos. Podemos tener una interpretación discrepante de ellos, ¿no? Pero ese es el análisis que hicimos nosotros. Ante esa respuesta, el alcalde insiste en que nosotros participemos y claro, en paralelo hay toda una campaña mediática en el Diario Expreso, en Wildas, bueno, que ya sabemos con quiénes trabajan, ¿no? De difamación entonces, nacional, Wildas en redes, ¿no? Que acá hay cuentas troles, ¿verdad? Contratadas también para que comiencen a mover las redes en Además, contra de ¿sabe esta qué pasa? posición, ¿no? Le voy a decir, doctora, en realidad la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que estamos hablando porque es bien complicado de entender. Sí, Entonces, hacer una campaña de difamación no tiene ningún sentido. ¿Ya? Acá es bien claro. El señor López Aliaga está gastando un montón de plata en unos abogados que no le han dado resultado porque no entiende lo que le dice el propio procurador de la municipalidad. Ese es el resultado. A usted no le tocaba intervenir, le tocaba intervenir a la fiscalía, porque en el esquema norteamericano era la fiscalía la llamada. Y usted le dice, bueno, a mí no me toca. ¿Ok? Muy bien. Esa es la interpretación. Entonces él pide a la Procuradora General a través de su Procuraduría de la Municipalidad de Carhuajulca, le dice, ¿sabe qué? Tiene que ingresar a la Procuraduría para hacer defensa conjunta colegiada con la Procuraduría de la Municipalidad de Lima y las dos Procuradurías participen en el procedimiento de Estados Unidos. Yo hablé con la doctora Carhuajulca, le expliqué verbalmente todos estos incidentes, le dije que también estaba comprometido el pago de 100 millones de soles, casi de un estudio de abogados por una acción que venían perdiendo y que tenía opiniones en contra de su propia Procuraduría, ¿no? Para que ella esté al tanto de todo. Pero luego yo y que ustedes habían conseguido más información y que nosotros ya gratis. habíamos pedido esta información y que estaba en camino el mecanismo de cooperación internacional. Todo eso yo le informo a la doctora Carhuajulca como corresponde. El 5 de junio emitimos este análisis técnico legal y el 7 de junio, ante el pedido del alcalde de Lima, la procuradora saca una decisión en la que dice, no, la Procuraduría tiene que intervenir en el procedimiento de Discovery conjuntamente como es su superior, con la Procuraduría de la Municipalidad de Lima. De hecho, yo tuve una llamada por teléfono con la doctora Carhuajulca antes de que tome esa decisión y ella más bien me increpó a mí por qué había hecho público, ¿no? la decisión o el análisis legal que nosotros habíamos hecho, ¿por qué lo había hecho público? Porque tenía que pedirle su autorización, porque esa publicidad, digamos, de nuestra opinión, finalmente a ella le iba a complicar, ¿no? La iba a complicar políticamente, entonces, seguramente. Lo que yo le dije es, doctora, en medios de prensa, la Municipalidad de Lima con el alcalde y sus abogados y todas las personas vinculadas a ellos están diciendo un montón de información sobre el caso Discovery que no es correcta. Claro, es entonces es un tema de desinformación y la ciudadanía tiene que saber qué cosa es lo correcto, sin revelar estrategias, sino simplemente cómo es el procedimiento, ¿no? Entonces finalmente ella saca esta decisión el 7 de junio,
dándonos la competencia para que intervengamos, y a partir de ese momento la Procuraduría ad hoc interviene activamente, porque finalmente yo puedo tener una opinión, pero si mi jefa dice, eres competente y tienes que ingresar, hay que acatar, estamos en una organización, ¿no? Entramos en el tema del Discovery conjuntamente con la Procuraduría Y se Municipalidad de pide Lima. nuevamente al mismo juez de Nueva York Y se que pide, vuelva a intervenir. Y hay otra falsedad ahí. El alcalde salió en ese momento a decir, el 10 de junio se vence el plazo. Estábamos 7 de junio, ¿no? El 10 de junio se vence el plazo. Comenzamos a participar el 8, domingo 8, lunes 9, martes 10. Y el 10 de junio a las 10 de la noche el estudio dice, no, hoy día no se vence el plazo. Nos manda un correo, hoy día no se vence el plazo se vence para un escrito de reconsideración, pero no para el de moción, para que ustedes ingresen como procuraduría. Entonces le digo, entonces, ¿por qué hicieron todo esto, digamos, indicando ello, no? En paralelo... No conocen los plazos, interesante también. El lunes 9 de junio, ya, o sea, si estamos hablando 7 de junio nos dan la competencia, comenzamos el 8 a intervenir, paréntesis, yo estaba en Washington, en un arbitraje internacional, como testigo que estaba haciendo llamada. El lunes 9 de junio, la Procuradora General llama a los procuradores adjuntos que estaban de la Procuraduría que se habían quedado a cargo, que era la doctora Marilyn Vega con el doctor Carlos Fernández, los llama a una reunión. Y cuando van a la reunión, ¿quiénes estaban? Los congresistas de Renovación Popular. Los congresistas de Renovación Popular, que era el señor Muñante, la señora Chirinos, el señor Edras Medina y creo que otro congresista más, con algún asesor por ahí. Estaban ahí y habían ido a pedir mi destitución, porque resulta que el mismo 9 de junio el alcalde le había pedido a la Procuradora General la destitución de la Procuradora Carrión, porque no representa los intereses del Estado. Por curiosidad, se presentó la moción en junio. ¿Qué ha dicho el juez en Nueva York? Todavía está en trámite, ¿no? Yo le apuesto que van a perder. Está en trámite, nos han pedido, digamos, información y nosotros hemos respondido. Como usted ha dicho, yo no soy la llamada, es el fiscal. Y el juez les va a decir, ella no es la llamada, es el fiscal. Puede tener otra interpretación. Puede tener otra interpretación. Ojalá, juez, ¿no? Ojalá. Sí, ojalá que tenga otra interpretación. Por eso es que nosotros para que el Estado no siga perdiendo plata. Hemos participado activamente en este tema. El asunto con la injerencia política es que ellos mismos han reconocido que han ido a hablar con la Procuradora. Sí, claro. Saliendo de la Procuraduría General, han dado entrevistas, ¿no? Y no han ido, como dice el comunicado de Renovación Popular, a expresar su preocupación, no, han ido a pedir el retiro porque la congresista Chirinos salió y dio una declaración pública y dijo, he pedido el retiro de la Procuradora Carrión en esa reunión, ¿no? Delante de los procuradores adjuntos que estaban en esa reunión. Y la doctora Carvajulca se queda con los congresistas y le pide a los procuradores que se retiren, ¿no? Y a partir de ahí nosotros comenzamos a intervenir. 9 de junio, 15 de junio, el alcalde de Lima vuelve a pedirme destitución, ahora dice, no porque no defiendo los intereses del Estado, sino porque hay un conflicto de interés. Porque hace 10 años trabajé en el estudio del doctor Azabache y el doctor Azabache este año aparece como abogado de Brookfield. Entonces, él dice que hay un conflicto de interés, ¿no? 10 años después. 10 años después dice que hay un conflicto de interés por haber trabajado en ese estudio. Y él no tiene conflicto de interés con todo esto. Con todo lo que acabamos de decir. Entonces, 15 de junio. El lunes 16 de junio, porque sí es importante que se conozca, la Procuradora General hace suyo el pedido del alcalde y somete al Consejo Directivo para que a mí me retiren del cargo. Es el primer intento por cesarme del cargo. Quien se opone en esa sesión, porque son 3 consejeros, Minjus, Contraloría y la Procuradora General, es el representante de Minjus, que era el representante del ministro anterior, ¿no? Porque dice, ¿por qué le hemos perdido la confianza? O sea, si la causa le perdió confianza, ¿por qué después de 8 años le hemos perdido la confianza? ¿No? Claro. Tendría que haber un informe, una causa, una justificación, no solamente por un pedido del alcalde, ¿no? Como es obvio. Entonces, ahí es que se para el tema y dispone que se haga un informe de asesoría jurídica, que no se había hecho hasta el viernes último que hemos conocido que hay un informe de asesoría legal que yo no sé qué dice, pero que finalmente es bajo el cual sustentan el cese finalmente. Ahora, ha habido un pequeño detalle, ¿no? Cambiaron de ministro en el camino. Cambiaron de ministro. Y cambiaron de representante. Y cambiaron de representante la semana pasada, que participa en la primera sesión el viernes, que es sesión extraordinaria además, no estaba programada. La sesión es el ordinario es el día de ayer, los lunes. Sesión extraordinaria, como dice el acta, cambian el representante. Ahora, en el acta dice claramente, atender el pedido del alcalde de la Lima. Municipalidad de Lima, sí. Y cita los 3 pedidos, porque además yo recién me entero que hubo un tercer pedido el 18 de agosto. Claro, ¿no? 2 pedidos. Y luego dice, se destituye porque se le ha perdido la confianza. Sí, y no hay ninguna explicación. Ninguna explicación. ¿No? Y claro, la pérdida de confianza es una causal, o por último puede tomar la decisión el Consejo de Pérdida de Confianza, pero tiene que decir por qué. O sea, no puede decir pierdo la confianza y sin explicar por qué, ¿no? Ahora, con una procuraduría tan emblemática. Esto además. Creo que para el público tiene que quedar claro la hipocresía que hay
del alcalde de Lima en este tema de Odebrecht, donde grita caviar, 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 los caviares, Villarrán corrupta, Gorriti, caviar y todas estas balbuceadas que da, cuando en realidad lo que está haciendo es tratar de liberar a su partido del pago de la reparación civil que le corresponde. Y contratar al hermano del abogado de Odebrecht. O sea, ahí en verdad nosotros también no entendemos, digamos. No, yo sí entiendo. Porque hay esa Clarísimo, se insistencia, entiende. ¿no? O sea, si su tema es un asunto de lucha contra la corrupción, hay que comenzar por casa, ¿no? Y hay que comenzar a transparentar la Claro. contratación primero de ese estudio. Ahora, es evidente que hay una presión, hay un chat que lo hemos publicado, se lo ha publicado, usted hace un informe de 25 páginas que lo eleva al mismo Ministerio de Justicia. A la Procuradora General del Estado. Acá están los chats donde me dice que si no hago lo que le da la gana, o sea, es algo así como, si usted no hace lo que a mí me da la gana, yo voy a ir a los medios, ¿ah? Sí. Y fue. Y fue, No, claro. O sea, cumplió su amenaza. presión, ¿no? Sí. Su amenaza. O Sí. sea, tú te vas a reventar, ¿ah? Sí, sí. Pero además es la formalización de lo que yo venía sufriendo como opresión, porque la doctora Carvajal que ha estado perfectamente enterada de esto. Rosa María, el 16 de junio, como mencionaba, ella propone mi cese. La semana siguiente, el lunes 23 de junio, ella sabía que teníamos que viajar a París juntas. Viajamos a París, a la OCDE, a la OCDE, a reportar los avances país. Ah. Pero en esa reunión ¿Qué de tal la esos OCDE, avances? ¿no? En esa reunión de la OCDE, con el equipo evaluador de OCDE, con Israel, Brasil, Luxemburgo, estuvo la doctora Carguajulca, que insistió en asistir a esa reunión, en donde la OCDE en esa reunión le dice, bueno, tiene que parar el cese de hostilización y hostigamiento contra los actores del caso Lavajato, los fiscales y la procuradora Carrión, que está acá presente. Le dicen a ella que está acá presente, ¿no? Tiene que parar las hostilizaciones. Ella dice, sí, nosotros nos comprometemos, el sistema de defensa es autónomo, independiente, y entonces vamos a proteger a los procuradores, también a la procuradora Carrión. Ok, le vamos a mandar una carta exhortándola a que cumpla eso. Y le mandan la carta la primera semana de julio. Le mandan la carta a la fiscal de la Nación, que le hemos conocido la semana pasada. Así es. El mismo texto se lo mandan a la doctora Carguajulca con nombre propio, al ministro de Justicia, que era el ministro anterior, y a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Y esa carta se le envían diciéndole no puede seguir con estos actos de hostilización, y ella dice, sí, envíemela porque yo voy a cumplir y voy a proteger a los procuradores de cualquier injerencia política, porque es interferencia política. Lo más grave es que esa carta lo que dice es que si el Perú no cumple y sigue hostilizando a los actores de justicia, porque claro, ¿por qué se preocupa OCDE por estos casos? Porque son casos de corrupción transnacional, Claro. ¿no? Y esa es su preocupación, y que en todo caso dejen a las autoridades hacer su trabajo. Y dice OCDE, ¿qué medidas se pueden tomar? Medidas como, ¿no?, monitoreo, seguimiento, pero como el due diligence warning. Y eso, según la Convención Anticohecho, si ustedes lo revisan, cualquiera puede entrar a revisar la Convención Anticohecho, esa medida significa que la OCDE puede declarar que para que se invierta en el Perú tiene que haber una doble diligencia, porque no es un país confiable. Así es. Por todas estas interferencias O sea, políticas. mira, el Perú que está hay, tratando ¿no? de entrar a la OCDE y lo que va a salir es perjudicado, porque la OCDE va a decir, al Perú no solamente no lo aceptamos, sino que le advertimos a los inversionistas que este es un país donde no se puede confiar. Hemos ido de menos a más, porque en enero vino una misión de alto nivel de la OCDE, que Claro. sacó su nota, digamos, de prensa. Luego ha dicho, bueno, te reviso en junio. En junio pasa esto, y ahorita en septiembre me cesan, y en diciembre vamos a volver a ser evaluados. Es otra O cortesía sea, más de López Aliaga, que no y- reconoce contratos, que no reconoce propiedad privada y que ahora nos embarra internacionalmente. Y que, Una maravilla. claro, me han preguntado ya, porque ha salido todo esto en noticias, qué ha pasado. Claro. Entonces, ya yo he tenido que comunicar, y obviamente están muy sorprendidos porque, habiendo la Procuradora General asistido y comprometiéndose ante ellos públicamente, y recibiendo una carta Bueno, su finalmente... palabra no vale pues mucho, Sí, ¿no? claro, ellos se sorprenden, ¿no? El nivel de A funcionarios mí no me que- sorprende ya nada. Bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Está planeando regresar al sector privado o una acción de amparo para que se la reponga? Voy a presentar una acción de amparo porque hay que evidenciar la arbitrariedad y la injerencia política que ha habido en este tema. Hay muchos procuradores preocupados que me han escrito todos Claro, esos días, lógico. porque dice ya no tenemos confianza ni en la Procuraduría General ni en la Procuradora General, que no nos representa, porque si hacen eso con una Procuraduría emblemática que además tiene logros y éxitos, Claro. entonces ¿qué nos puede esperar a nosotros que somos más pequeños en jurisdicción?
jurisdicción, ¿no? Entonces voy a presentar esta acción de amparo porque tiene que revertirse esta arbitrariedad, pero en el interín, mientras que eso dure, obviamente yo tengo que hacer alguna actividad, porque yo vivo del sueldo del cual trabajo, como muchos peruanos. Claro. Entonces tengo que trabajar. Yo soy abogada penalista. Yo soy abogada penalista, tengo que volver al sector por ahora privado, ¿no? Ver casos, litigar, porque eso finalmente es lo que yo sé hacer, ¿no? Estoy segura que va a tener una muy buena carrera. Muchas gracias, doctora Silvana Carrón, por haber estado con nosotros. Creo que el caso es clarísimo. Clarísimo, es un caso de injerencia política de un partido político que tiene un conflicto de interés porque está siendo procesado y tiene que pagar solidariamente una reparación civil. Y yo creo, un dato adicional, yo creo que es importante hacer la invocación. Si tienen que investigar acá un tema, Contraloría también tendría que ponerse activo en investigar sobre la contratación de ese estudio de abogados, pedir los contratos que están diciendo que es reserva y confidencialidad, porque bajo la ley americana es un contrato con fondos públicos. ¿Cuál ley americana va a intervenir aquí en una contratación pública? Nosotros tenemos contratos con estudios internacionales, por ejemplo, la extradición de Toledo, hay un contrato internacional que ha sido publicado. O sea, es un estudio también americano. Claro. Entonces, aquí no hay excusa para que él no muestre los contratos. Lamentablemente la Contraloría también no es la misma, no ha sido nombrada por este Congreso. Yo espero que bueno, haga su trabajo también, ¿no? Esperemos. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Nos vamos, es tardísimo, nos vamos, pero creo que ha sido bien interesante. Si se han confundido, no se preocupen, cuando hagamos el jueves preguntas del público, se las respondo todos, pero créanme que lo que hay acá es una clara injerencia política en una actividad propia del Estado, donde además hay un manifiesto conflicto de interés. Muy bien, no se olviden de hacer 3 cosas.